cómo están avanzando. Bien, a ver, permítanme ubicar primero. Ya. Bien, entonces en la obstrucción intestinal alta y baja que ustedes han visto un video tutorial y han subido sus trabajos. He visto ahí algunos trabajos buenos, otros no tan buenos, pero un común denominador también que les debo aclarar, no deben estar haciendo copy-paste, por favor, porque ahí no van a aprender nada. Lo que deberían hacer es principalmente investigar y tratar de poner la mayor cantidad de temas. Bien, para las causas de obstrucción intestinal mecánica y mecánica, primero en los adultos, tenemos las intraluminales, intramurales y extraluminales. Como ya saben ustedes, hay entre las intraluminales, o sea, en el lumen del intestino, existen cálculos biliares, besoares, cuerpos extraños, parásitos, impactación fecal. En las intramurales, o sea, que se refiere a la pared misma del intestino, están las neoplasias, las estenos por isquemia, hematomas, atresias, etcétera, y las extraluminales, que ya son por fuera de la pared intestinal, las adherencias, hernias y neoplasias, que probablemente sea la causa más común en la obstrucción intestinal. Pero antes de seguir avanzando, quiero preguntarles, a ver, ¿cuál es el lugar anatómico que diferencia una obstrucción alta de una baja? ¿Marjorie? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Ángulo de Treitz podría ser. ¿Qué diferencia una obstrucción alta de una? No. Maribel Choque. ¿Está Maribel? No, ¿no? Adriana Mercado. Sí, doctor. ¿Sería la válvula ileocecal? La válvula ileocecal, Marjorie. La válvula ileocecal es el límite anatómico para diferenciar una obstrucción alta de una baja. El ángulo de Treitz sirve para diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja. Esa es la diferencia entre uno y otro. Perdón. Bueno, entonces, la diferencia anatómica es la válvula ileocecal. Dentro, ¿cómo diferencian ustedes un hilio dinámico de un adinámico? ¿Cuál sería la diferencia clínica y fisiopatológica? Carlos Pardo. Doctor, en el vídeo dinámico tendría que ver una alteración neurológica, doctor. Ya, y en el dinámico. Esto sí es netamente por una obstrucción, doctor. Ya que este es dinámico, está funcionando normal, entonces tendría que haber algún otro factor que altere esta función. En un caso externo, puede ser. Ya, una explicación, pero más adecuada es de que el hilio adinámico se presenta cuando existe una parálisis intestinal, producto de múltiples patologías intra y extraabdominales, como están viendo. En cambio, el hilio dinámico se produce por una obstrucción a nivel del lumen, de la pared o extra a pared, ¿ya? En el hilio adinámico, las causas intraabdominales ven peritonitis, absceso, inflamación, cirugía, todos ellos tienen un común denominador, que es la inflamación y la manipulación y el trauma. En cambio, en las causas extraabdominales son enfermedades sistémicas que de alguna u otra forma van a lograr un hilio paralítico reflejo producto de estas enfermedades. Vean que en la fisiopatología, lo que se produce en toda obstrucción, sea dinámica o adinámica, en primera instancia es la éstasis intestinal. ¿Quién me puede decir cómo se define la éstasis? Marlene Reyes, por favor.
Marlene. De- del tránsito intestinal, detención del tránsito intestinal. Entonces, esta detención produce distensión, incremento de los ruidos peristálticos, un aumento de la presión intestinal y un peristaltismo de lucha que de alguna forma nuevamente va a llevar a la éstasis circulatoria. Entre la éstasis intestinal que sigue todo este trayecto que están viendo, aumento de secreción, disminución de la capacidad de absorción, ¿qué tipo de hilio estaríamos viendo? ¿El dinámico o el adinámico? Marlene. ¿Segura? Elizabeth Soto. Doctor, ¿no sería el hilio dinámico? Ya que Claro. todavía no hay, ¿Por qué? no hay una Pero no. alteración en sí. ¿Por qué es el hilio dinámico y no el adinámico? No porque le haya dicho que no está acertada No, a Marlene, vas a decir, tú, explícame, está bien tu razonamiento. porque aún no hay una alteración en la concentración de electrolitos. No, pero ¿qué estamos viendo aquí, hijita? ¿Qué es lo que te va a definir? Hasta clínicamente te va a diferenciar entre un hilio dinámico de un adinámico. Doctor, La Dime. peristalsis. es adinámico. Muy bien. Ya, ¿cómo te llamas tú? Carlos. Jody Bryan. De la peristalsis de lucha. Sí. Ya, muy bien, claro, eso es la diferencia. Si estamos viendo que hay incremento de la peristalsis intestinal, entonces tiene que ser obstructiva dinámica, no adinámica, porque la dinámica tiene parálisis intestinal, y ya les acabo de decir hace un momento. Entonces, clínicamente ustedes, ¿cómo pueden diferenciar una obstrucción intestinal dinámica de un hilio paralítico o adinámico? A través de la auscultación, que es un dato semiológico muy importante. ¿Cómo? De que en el primero va a existir un aumento del peristaltismo o un peristaltismo de lucha. Y en el adinámico vamos a encontrar una disminución de los ruidos peristálticos, o va a haber llegado un momento cuando está ya estrangulada una asa, un silencio sepulcral o una ausencia de peristaltismo intestinal. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta fisiopatología es enteramente de una obstrucción intestinal dinámica y no del hilio paralítico. Después vemos de que hay la éstasis circulatoria, aumento de presión, hipoxia, hemorragia intersticial, y que va a llevar hasta la estrangulación y la peritonitis. Perdón un momento. Entonces, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a su origen, puede ser mecánica o no mecánica. La no mecánica es la dinámica o el paralítico. El inicio puede ser agudo o crónico. ¿Cómo diferencian ustedes un inicio agudo de un inicio crónico? ¿A qué se llama agudo y cuándo es subagudo y cuándo es crónico? ¿Alguien que me sepa responder sabe eso? Alexander Subieta, Sí, doctor. dime. Según algunas fuentes que vi, creo agudo era menos de 3 semanas. Bueno, perdón, me estoy equivocando. Agudo, este de en base al inicio se clasifica en base a los síntomas digestivos, específicamente la excreción, doctor. De inicio agudo se dice que la excreción es menor de 3 semanas, es decir, hay una constipación menor a 3 semanas, y crónico es mayor a 3 semanas. Algo Ya. así. Ya, está muy bien, pero para que se documenten vos y tus condiscípulos, generalmente se habla de agudo cuando tiene menos de 6 horas de evolución. Subagudo
es cuando tiene entre 12 horas y 3 semanas de evolución y crónico más de las 3 semanas. ¿Ya? Ok, doctor. Entiendo, muchas gracias. Ok. Extensión puede ser parcial o completa. La localización en el intestino delgado, alto o bajo, eso es una mala palabra aquí. El intestino delgado es uno solo, que se inicia desde el píloro hasta el ilion terminal, porque el duodeno, el yeyuno y el ilion es intestino delgado, ¿ya? Y el intestino grueso, anatómicamente, ustedes saben, es el colon, el recto y el canal anal. Efecto sobre el intestino puede ser simple, estrangulada o en asa cerrada. Bien, aquí estamos viendo un cuadro que es muy interesante en la obstrucción intestinal. Lo que siempre va a primar va a ser el dolor, ¿ya? Y este dolor, producto de la lucha que va a tener el intestino en el mecánico contra una obstrucción distal o la distensión que va a provocar una parálisis intestinal, distensión del intestino lleva a la distensión abdominal, lleva a la ausencia de canalización de gases, alteración de los hábitos intestinales y vómitos. Entonces aquí, preguntas, a ver, para ustedes. ¿Cómo saber si una obstrucción intestinal es alta o baja en relación con los vómitos? Carlos Pardo. Yo pienso que varía, doctor, de acuerdo al nivel de la obstrucción, ya que normalmente este es bilioso y abundante y puede ser algo fecaloideo cuando está en una obstrucción baja. Ya, está bien, pero para que sepan una mejor descripción, cuanto más proximal es la obstrucción, los vómitos son más frecuentes y más voluminosos. ¿Me están entendiendo? Proximal es cuando se acercan hacia el estómago. Y cuanto más distal, los vómitos son escasos y fecaloideos. Pero llega un momento en que los vómitos no están presentes. Si tienen, por ejemplo, una obstrucción a nivel del recto, no va a haber vómitos, a no ser que exista un elemento anatómico que esté actuando disfuncionalmente. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me puede decir? Jody. La válvula isofiliótica. Muy bien, muy bien. Marlene y Jody, Marlene es la que me habló, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, sí, ya. Le estoy preguntando porque no lo estoy viendo la cara porque estoy con las slides acá. Bueno, muy bien. La válvula ileocecal es lo que define de que en una obstrucción intestinal baja si va a haber vómito o no. Si esa válvula ileocecal es competente, o sea, se va a cerrar, no va a haber por retroceso un ingreso del contenido intestinal o hacia el intestino delgado y por lo tanto no va a haber vómitos. Lo que va a tener el paciente es una enorme distensión abdominal. En cambio, si esa válvula ileocecal es incompetente, va a tener después de la obstrucción intestinal baja, cuando es muy abundante, el intestino delgado comienza también a distenderse por reflujo del contenido intestinal y se presentan los vómitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a caracterizar la pregunta entonces a todos ustedes? Clínicamente a un paciente con una obstrucción intestinal, ¿cuáles serán los signos y los síntomas presentes? ¿Quién me puede decir? Yo, doctor. Dime. Bueno, en principio, debido a la obstrucción, vamos a tener el dolor de tipo cólico, ¿verdad? ¿Ya? Después, eh, a medida que va avanzando el tiempo, va a aparecer lo que es la distensión abdominal debido a la obstrucción, ¿no? Ujú. Directamente. Ahora, dependiendo del tipo o del lugar en donde se ha producido la obstrucción, vamos a presentar los vómitos. Como he dicho, ya sea eh, de más frecuencia cuando el individuo ingiere alimentos. Cuanto ¿Ya? más
cuanto más rápido acude el vómito, pues más cercano es la obstrucción, ¿no? Más proximal, Ya. perdón. ¿Tú eres Carlos o Jody? No, Subieta, doctor. Alexander Subieta. Ya. Alexander. A ver, muy bien, Alexander. Pregunta. ¿Cómo sabes clínicamente que un paciente está con una obstrucción intestinal parcial o total? Clínicamente. Doctor. Podría ser, en una obstrucción parcial, pues puede haber cólicos, ¿verdad? Y los cólicos podrían ser intensos, especialmente cuando el individuo consume alimentos. Ya, pero En una... espera, perdón, Alexander. El Ok. dolor no te define si es parcial o total. ¿Qué otro dato semiológico te va a producir a vos la certeza de que es parcial esa obstrucción y que no es total? ¿Podría ser tal vez la ausencia de distensión abdominal, doctora, en la zona? No, también vas a tener en los dos distensión abdominal. Los ruidos intestinales podría ser, doctor. No, porque Parece. vas a tener también ruido de peristaltismo de lucha, sea en la total o en la parcial. Es fácil. ¿Quién, a ver, me puede decir? La eliminación de gases. En la total hay ausencia de eliminación de gases y de heces. En la parcial hay eliminación de gases, pero no de heces. ¿Han comprendido? Porque por ese espacio que permite el paso, el aire, al tener una menor gravedad, es fácilmente eliminado. Si está eliminando gases, tiene una obstrucción parcial. Si no puede eliminar gases, tiene una obstrucción total. ¿Me han comprendido? Sí, doctor. Ahora, les regalo 10 puntos. A ver, ¿quién me dice? Y me voy a anotar aquí el que me responda. ¿Cómo se llama la falta de eliminación de gases? Obstipación, doctor. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Jody Bryan, doctor. Ya, Jody, muy bien. Espera, te voy a anotar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la obstipación es el signo porque se convierte en un... ¿Qué diferencia hay entre un síntoma y un signo? Jody. Que el signo es apreciable por el observador y el síntoma es subjetivo para el paciente. Muy bien. ¿Los gases son signos o síntomas? Sería un signo, doctor, ¿Por qué? Muy bien. porque el observador puede, cuando el Percibir. paciente puede percibirlos exactamente. Exactamente. Entonces, los gases pueden ser percibidos por el médico tratante en el momento, y si ustedes se creen conveniente en el examen semiológico, le pueden decir al paciente que si puede eliminar gases, que lo haga en ese momento. Es un acto incómodo para el paciente y el médico, pero así también tú sabrás si es obstrucción parcial o total. Pues ya hablaremos después por qué interesa saber si es parcial o total. En el hilio adinámico, entonces, vean, hay un cese de la actividad motora intestinal, lo que produce falta de progresión del gas y del líquido. La principal causa es la intervención quirúrgica abdominal. ¿Por qué será? ¿Quién me dice? Podríamos causar daño colateral, doctor. No, no, no. La pregunta, a ver, para todos y para Marjorie en especial, ¿por qué una cirugía es causa de un hilio adinámico? ¿Qué diferencia hay entre la abierta y la laparoscópica? Caballo blanco de Melgarejo, le estoy preguntando. Doctor, en la laparoscópica no se va a, o sea, siempre no se va a abordar lo que es
los cortes anatómicos, simplemente es como que va a hacer unos pequeños orificios y va a provocar menos traumas a la pared, a diferencia de la abiertas que sí o sí va a necesitar cortar y en ello va a lesionar unos nervios que realmente van a integrar a esto también. Ya, está bien tu razonamiento, pero yo te pregunto, ¿será que el tamaño de la incisión es la causa del hilio paralítico posoperatorio o será otra causa? Es por el manejo de las asas, doctor. Muy Porque bien. se genera una respuesta fisiológica inflamatoria y humoral, neurohumoral, doctor, y eso era, si no me equivoco. Ya, entonces la manipulación de las asas intestinales en una cirugía abierta es mayor que en una laparoscópica, porque uno trata de, en la laparoscópica ya tiene un campo operatorio amplio a través del monitor, en cambio en la cirugía abdominal abierta es difícil y tienes que manipular y eso logra que de alguna forma se produzca un hilio paralítico. Entonces, las intervenciones son las primeras causas de intervención quirúrgica abdominal. A ver, yo les pregunto si han leído algo, cómo actualmente, hoy en día, otros 10 puntos y me voy a anotar. Le estoy haciendo preguntas de inteligencia y para que ustedes aprendan a razonar. ¿Cómo actualmente puedes tratar el hilio paralítico de forma fisiológica o administrando qué elemento te ayuda a mejorar la función intestinal y que valga el acto de humildad de mi parte? Ha sido uno de los trabajos que hemos recibido premio a nivel internacional. ¿Saben o no saben? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? Doctor, la administración de líquidos electrolitos podría ser. No. ¿Saben o no? Y van a buscar después de esto, para que no crean que me estoy alabando ahí insulsamente, van a buscar después en el internet, ¿ya? A ver, les explico. El año 2012 hemos hecho un trabajo de investigación, un estudio randomizado que ha sido premiado en el exterior y tenemos ese artículo, no solo se ha presentado en Colombia, en un congreso internacional representando a Cochabamba, Bolivia y a la San Simón, mi trabajo, sino que también lo hemos publicado en una de las revistas más importantes que es la revista Panamericana. Y en esta revista, bueno, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Es de que hemos comprobado que administrando la goma de mascar, el chicle común y corriente, en los pacientes que masquen en la mañana, a mediodía y en la noche durante media hora, era el grupo de estudio y el grupo de control era otro grupo de pacientes, todos ellos operados del abdomen, lo mismo que el grupo de estudio, pero no les damos chicle. ¿Qué sucede? El masticar la goma provoca que haya un estímulo del nervio parasimpático y por lo tanto se restablece fácilmente el peristaltismo intestinal, se rompe con el hilio paralítico y los pacientes no solo que ya no tenían hilio paralítico posoperatorio, sino que tenían más precozmente sus deposiciones y su alta abdominal era más rápida. Ese trabajo ha servido de que hoy en día la goma de mascar sea una ayuda más en el tratamiento de los pacientes que tienen hilio posoperatorio y en aquellos pacientes que de alguna forma también están sufriendo de una discreta constipación. Interesante, ¿sí o no? Sí, doctor. Interesante. A ver, van a revisar en el internet, pongan mi nombre, ¿ya?
van a buscar en el Google, ahí va a aparecer y ahí están las publicaciones, y entren si quieren. Tenemos nosotros el orgullo de ese trabajo, jóvenes, porque hemos entrado en el grupo de estudio del Cochrane Library de Inglaterra. ¿Saben lo que es el Cochrane Library? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Qué hace? A ver, dime. El Cochrane Library es también como un pub, Met, Ajá, prácticamente, pero es de Inglaterra, ¿no? sí, ya. Vas a buscar en el Cochrane Library mi trabajo, y de 3.000 trabajos, 72 han sido seleccionados para ser estudiados, como la goma de mascar ayuda en el peristaltismo intestinal, y ahí está mi trabajo, y solo que en vez de Torres Ortiz han utilizado mi apellido materno, que es Cabrera. Vas a fijarte con Cabrera Gonzalo Torres Ortiz, dice. Y como les digo, me siento orgulloso porque hemos implementado una medida fácil, económica, de restablecer el tránsito intestinal a través de masticar una goma, y no estamos utilizando como domperidona o cualquier otra droga que de alguna forma habilita que haya más peristaltismo, pero es una forma fisiológica, es un engaño que se hace al cuerpo a través de la masticación. Cuando tú masticas, produces abundante saliva, y la saliva llega al estómago, y esto estimula al neumogástrico, al parasimpático, y se inicia el peristaltismo intestinal. ¿Qué les parece eso? Bien, ¿no? Muy interesante. Pero no les he contado toda la historia. Ya saben qué ocurrió. Presentamos aquí en Cochabamba ese trabajo, junto con los residentes, porque yo estaba de su tutor. No les digo el nombre de los docentes del tribunal calificador, pero les han puesto el 10 sobre 100, los han aplazado. Y dos de los del tribunal se pararon y dijeron: qué barbaridad, ¿cómo van a querer comparar el chicle con la domperidona? Para que vean la mentalidad que hay en nuestro medio. Hemos tenido que volver y mandar una carta de reclamo a posgrado, pedir un nuevo tribunal, los han aprobado obviamente con las mejores notas, y después ya no hemos querido hacer nada aquí, lo hemos mandado al exterior y hemos recibido los premios. Vean cómo es todo. Muy mal, A ver, no escucho muy bien, ¿qué dices? muy mal, doctor. Sí, así es. Todo ocurre en nuestro país, así ya por eso me río a veces. Pero van a investigar, entren por favor al Google y van a ver ahí el trabajo y léanlo. Es un trabajo bien interesante, y desde hace mucho tiempo yo lo utilizo en mis pacientes, aquellos que veo que tienen un hilio paralítico, les doy a masticar el chicle y les mejora. Pero ahí viene el pero también de todas las cosas, y que uno al hacer un trabajo de investigación también se da cuenta. Cuando hicimos el trabajo, no faltó el genio que se tragó los chicles del paciente. Y al día siguiente vamos y vemos, uno estaba más distendido, como tambor estaba su intestino y su abdomen. ¿Qué pasó? Se tragó el chicle, y no solo que al tragarse, sino provocó aerofagia. O sea, masticaría, me imagino, con su boca abierta como si fuera una llama el paciente, y tragó una cantidad de aire tremenda. Entonces, en vez de hacerle un buen efecto, fue todo lo contrario. A ese paciente le tuvimos que colocar una sonda nasogástrica y evacuar el aire, pero después todos aquellos que masticaban como se debe masticar, con moderación, durante 30 minutos, y luego botar la goma de mascar, a todos ellos les fue muy bien. Y a ese trabajo, bueno, a servirse extendido en todo el mundo como un tratamiento más. Eso como anécdota para matizar un poco la clase y para que vean que todo se puede hacer hasta en nuestro medio, y de alguna forma ser pioneros. Bueno, aquí lo que quiero que vean ustedes es placas radiográficas. Están viendo acá, a ver, ¿qué se llaman estos? ¿Quién me puede decir?
Adriana Mercado, donde estoy poniendo el cursor, ¿cómo se llama esto? Oh. ¿Están viendo, no ve? Sí, La doctor. placa de gráfico. Sí se ve, doctor. ¿Qué será eso? Niveles. Niveles Niveles Muy hidroaéreos. bien. Niveles hidroaéreos. Hidro, porque aquí arriba negro, aire. Ay, O aire, perdón, estoy hablando mal. Hidro, el líquido, aquí este blanco. Por eso, esta línea horizontal son los niveles hidroaéreos. ¿Y estos qué será? ¿Son niveles hidroaéreos también? prácticamente es intestino delgado. Son asas intestinales distendidas. Ya, muy bien. Asas de intestino distendido. ¿Son intestino delgado o intestino grueso? Ese es intestino Delgado, delgado. doctor, Delgado. Delgado, doctor. Muy bien. ¿Por qué es La delgado? forma, porque tiene la presencia forma de montón de monedas o así. Válvulas Con- están de válvulas con niveles. Muy bien. La señorita que habló previamente, ¿cómo se llama? Tú, hijita, la que hablaste primero de válvulas. ¿Cuál es tu nombre? Ya. Ya, muy bien, muy bien, las dos chicas. Son las válvulas conniventes las que diferencian el intestino delgado del intestino grueso. En esta placa radiográfica, ¿qué es esto? ¿Qué están viendo acá? ¿Intestino delgado o intestino grueso? Intestino ¿Por qué es intestino grueso y por qué no es delgado? grueso. Presencia de sí, el típico, Miguel. Muy bien. Ahora, a ver, aquí. Esta obstrucción intestinal, no, este mejor. Esta obstrucción intestinal, aunque no se ve tan detallada, ¿es parcial o total? ¿Cómo saben de que existe una obstrucción parcial o total radiológicamente? Sería por los gases, doctor. ¿Y dónde debería subir, buscar los gases? En una mancha negra tendría que haber, doctor. ¿Dónde, pero? En el sigmoides y en el ciego, doctor. No. El razonamiento está bien, pero no en el sigmoides y en el ciego. Que sería en el ascenso. ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Ah, ya. No. ¿Qué tenemos? ¿Ah? Recto, Eh, doctor. Recto. Cuando existe una obstrucción intestinal parcial, van a encontrar aire en el recto, en la ampolla rectal. Si es total, no van a encontrar. Entonces, eso les ayuda a diferenciar también radiológicamente entre una parcial y una total. Aquí, ¿cómo se denomina este signo? Signo del grano de café del vólvulo del sigmoides, doctor. Muy bien. Aunque dice todo ahí, pero muy bien, eso es lo que me interesa que vean. estaba ahí, doctor. Este es el signo de grano de café, porque parece un grano de café realmente. Miren, esta asa es no solo de un vólvulo de sigmoides, sino que también está rotada, es una asa ciega, porque tanto proximal como distal está cerrado, ¿ya? Y aquí vemos también distensión del intestino grueso. La fotografía aquí está ofertando áreas de isquemia y probable necrosis. Y tomográficamente, ¿cómo saben que hay una obstrucción intestinal? ¿Quién me dice? ¿Esta imagen es alta o baja? ¿Es obstrucción intestinal alta o baja? Alto, doctor. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, este es un corte transversal que están viendo acá. Estas son asas de intestino delgado. Corte sagital, miren, aquí están viendo el intestino delgado.
la obstrucción intestinal alta que ven acá es reciente, desde unas pocas horitas, o ya tiene varias horas y algunos días? ¿Por qué les digo eso? O les pregunto. ¿Alguien me puede decir? ¿Han visto imágenes tomográficas ustedes o no? No muchas, doctor. Ya. Miren, cuando vean en una tomografía, primero, distensión de las asas intestinales, porque no deberían aparecer estas imágenes. Estas imágenes están llenas de líquido. Esto es líquido. Cuando están llenas de aire deberían aparecer así bien negras, ¿ya? Están con líquidos, las asas intestinales están distendidas. Y es de varias horas de evolución, porque miren, esta línea blanca que parece delimitando cada asa es la pared intestinal engrosada, producto de la inflamación. Todo esto está engrosado, engrosado, engrosado. Aquí, ven, otro engrosamiento. Entonces, hay una obstrucción intestinal alta de varias horas de evolución. ¿Por qué? Porque hay edema de la pared intestinal. Hay un aumento del líquido intraluminal que están viendo, con una distensión más débil. Laboratorios, ¿cuál será el laboratorio más importante en una obstrucción intestinal? A ver, en vez de que sigan analizando los slides ahí, ¿cuál será? Rápido, rápido. Ionograma. Claro, un ionograma. ¿Por qué? Porque va a haber pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces, a ustedes les interesará saber cómo está el sodio, potasio, magnesio. Y después ya viene el tratamiento. A ver, mi pregunta. Otro premio le doy al que sepa. ¿Por qué es importante saber el valor del magnesio? ¿Quién me dice? Y me anoto aquí 10 puntos. El único que está ganador hasta el momento, Jordi. Porque es un electrolito importante en una obstrucción intestinal, el magnesio. No saben, para que vean que no estudian. ¿Quieren que les diga o que les mando a...? Tendría que ver con los niveles. Secuestro de líquido, doctor. Más o menos, más o menos. Al tercer paso. A ver, ¿quieren que les cuente una anécdota más? Sí, ¿Sí o no? doctor. Por favor, doctor. Ya. Hace unos 7, 8 años me llega al hospital una paciente delgada de unos 60 años y que me ha servido también de mucha enseñanza para mí, obviamente, no, por eso le estoy contando y por eso me acuerdo de los cientos de pacientes que ya he visto que operó. Y llega con una obstrucción intestinal alta. La paciente de unos 70 años, muy delgada, ha debido estar pesando unos 40, 45 kilos. Sacamos placas radiológicas, había una obstrucción intestinal alta total, el abdomen muy distendido, la paciente muy adolorida. Se trata de utilizar una sonda nasogástrica para descomprimir y ver cómo mejora eso, pero no mejoraba la distensión, se eliminaba gran cantidad de líquidos y electrolitos por la sonda nasogástrica y por los vómitos, el antecedente que ella tenía también, porque vino como más de 24 horas de evolución. No nos quedó más que entrar a operar, entramos a operar y es un trabajo también que lo he mandado a México hace un tiempo y acordaron en publicarlo, pero yo creo que no sé cuándo, la verdad, lo publicarán. Bueno, encontramos, adivinen qué cosa encontramos ahí adentro, además de la obstrucción intestinal alta. ¿Cuál era la causa?
¿Saben o no? Bueno, se trataba de una paciente con una hernia obturatriz, donde el intestino delgado, el ilion terminal, se introdujo en el agujero obturatriz y se formó una hernia. Por lo tanto, estaba estrangulada más, fue dificultoso extraer, tuvimos que resecar una porción del intestino, hacer una anastomosis término-terminal, y por sus condiciones malas y deshidratación extrema, todo, la paciente la remitimos al servicio de terapia intensiva. 24 horas después de la cirugía, gran hidratación, se ve de que tenía ya una buena diuresis, pero la paciente entró a terapia intensiva con 2.8 de miliequivalentes de potasio. ¿Cuánto es el valor mínimo de potasio? ¿Quién sabe? ¿Mm? 3.5, el valor mínimo. Entre mínimo. 3.5 y 5 es el valor normal del potasio, ¿ya? Estaba con 2.8 bajo su potasio, por lo tanto, se le debe administrar potasio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Se debe reponer. Le reponen con soletrol potasio, 5 ampollas, le administran y a las 12 horas sacan un nuevo ionograma, sodio ya casi en valores normales y potasio 2.3. A pesar de darle 5 ampollas de potasio, no mejora para nada y más bien disminuye. Le administran 12 ampollas en 12 horas, vuelven a sacar un ionograma después de la aplicación de las 12 ampollas y el potasio estaba en 2. Se le administra otras 12 ampollas más, o sea, 24 ampollas en 24 horas, que son dosis muy grandes. Llega a potasio 1.2. La paciente, con esos valores de potasio, ¿qué sucede? ¿Quién me puede decir? No hay una buena contractibilidad. Y presenta una arritmia y una parada cardíaca y se ha muerto la paciente. ¿Qué les parece? Pregunta del millón. ¿Por qué a pesar de reponer el potasio, no mejoraba sus valores, más bien disminuía y ha terminado una parada cardiorrespiratoria? Ese paciente en terapia intensiva ya ha fallecido. ¿Saben por qué? Y que en esas épocas no se hacía y ahora se pide de rutina. ¿Por qué será? Porque el magnesio estaba bajo. La reabsorción Exactamente. fenómeno. El magnesio es el ayudante del potasio. Se le hizo valores de magnesio después post-mortem y estaba en 0.6 cuando 1.8 debería haber sido su valor mínimo. Si no había magnesio, el potasio no ingresaba a la célula y por lo tanto tuvo una parada cardíaca por hipocalemia o hipopotasemia. Desde esa vez en el servicio de terapia y en el hospital Viedma, no por solo esa causa, sino por una nueva revisión bibliográfica se hizo, es imprescindible pedir el magnesio en todo paciente que tiene pérdidas de electrolitos, principalmente de potasio. ¿Me han entendido? El Sí, magnesio es fundamental tenerlo en valores normales para que cuando tú administres potasio, este se reponga normalmente en el cuerpo y tenga una buena respuesta. Si tienes un magnesio bajo, por más de que le des 100.000 ampollas de potasio, no te mejora y llegan después a fallecer los pacientes. Miren cómo uno aprende las cosas. Interesante, ¿sí o no? Sí, doctor. Gracias por rotar. Sí.
Muy bueno. Es algo donde uno aprende todas las otras cosas y esto siempre enseño de los hallazgos que yo tengo, de la experiencia, siempre voy contando a los alumnos porque se debe evitar que en el futuro, porque no ha sido una mala práctica ni nada, en el acto quirúrgico todo está adecuado y no se ha muerto por ninguna complicación quirúrgica, sino se ha muerto la paciente por una complicación metabólica porque no se ha podido remontar el valor de potasio. ¿Y por qué no se podía remontar? Porque el valor de magnesio no se lo tomó en cuenta, pero no de mi parte, sino en el servicio de terapia intensiva. Porque cuando entra ahí es manejado por el servicio de terapia. No les estoy echando yo la culpa a ellos, porque desde hace muchos años no había en estudios todavía que avalen que el magnesio es el ayudante principal en el ingreso del potasio a la célula. Y han comenzado a aparecer y se ha visto que realmente es un valor muy importante. No ha sido ese el primer caso en el mundo. Han habido después otros y que hemos ido investigando porque a causa de eso se hizo una presentación del caso clínico en el auditorio y se discutió sobre las causas porque no se podía creer de cómo a pesar de una enérgica administración de potasio no respondía y era debido a eso. Algo bien importante, interesante, aquí ya nos vamos a quedar porque ya son criterios, etcétera, que no vienen al caso, la idea es de que ustedes vayan aprendiendo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, estaba leyendo eso de... ¿Verdad? Sí, dime. Esto del síndrome pseudo-obstructivo, doctor. Ya. Primero, no hay un síndrome de pseudoobstrucción. La única entidad patológica que lleva el nombre de pseudoobstrucción es el síndrome de Ogilvy. ¿A eso te refieres tú, Carlos? Sí, doctor, eso está bien. Ya. El síndrome de Ogilvy es nada más que una pseudoobstrucción por parálisis del intestino grueso a causa de un trauma en la región lumbar. Y le hemos visto, yo he tenido 2 o 3 pacientes, es interesante ver eso porque el paciente tiene una distensión abdominal y ¿sabes cuál es la forma de tratar eso? ¿Has averiguado, Carlos? No decía mucho, doctor, pero para el tratamiento de eso debería ser primero, se decía medidas generales que puede considerarse. No vi muy bien. Debes tratar de hidratar, pero ¿sabes cuál es la solución? Y no porque nosotros hayamos visto, sino que se hace en todo el mundo. Es realizar una rectosigmoidoscopía y se coloca una sonda rectal. A través de la sonda rectal comienzan a eliminarse los gases y las heces y se trata con eso y disminuye la distensión colónica y vuelve a su normalidad. Puede haber una recidiva a los 2 o 3 días, pero generalmente con una sola vez de presentación basta y sobra y concluye. Es bien interesante el conocer eso y las placas radiográficas de Ogilvy también son bien interesantes. Les invito a que revisen síndrome de Ogilvy a todo el mundo para que vean, es la única llamada pseudoobstrucción intestinal. Después todos tienen el nombre de obstrucción intestinal alta o baja. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Les ha gustado la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bueno. Muy didáctica. Han aprendido algo conmigo, ojalá que hayan aprendido y les haya enseñado, aunque sea en este poco tiempo, porque ya se van ustedes la próxima semana, ¿no? Cambian de rotación, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Es la pistola. Lo único que les voy a rogar, por favor, les he subido la tarea de síndrome de ictericia obstructiva. Háganme un buen diagnóstico diferencial porque les va a servir mucho en su práctica clínica y de acuerdo a eso voy a evaluar.
Si tienen alguna dificultad, algo, a través del grupo de WhatsApp, se comunican conmigo para que pueda yo resolverles algunas preguntas o dudas que tengan y, bueno, espero nuevamente, repito, de que hayan aprendido algo con mi persona. Gracias, doctor. De nada. Entendido, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas noches y que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, doctor, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Igualmente, doctor.